Familia presenta Crítica y propuesta a la política pública de juventud en México, con José Francisco Landero. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Es un gusto estar esta mañana aquí con ustedes. Pues justamente, como decía Mario, empieza el verano y es una época pues alegre, más relajada, ¿no? Para algunos en esta época del año. Y bueno, otros dicen que no tanto, ¿verdad? Que se incrementa el trabajo. Y bueno, vamos a abordar este tema, que es un tema del que se habla mucho, pero se hace poco eficientemente, sobre todo a nivel público. Y le agradezco mucho a Mario Romo, al equipo de Red Familia, que se hayan interesado por este tema, porque, bueno, pues como todos los temas que tienen que ver con la familia, son temas clave, son temas fundamentales para fortalecer el tejido social. Y este es un tema, como decía, del que se habla mucho, pero se hace poco eficientemente. Me gustaría empezar comentándoles que tengo algunos libros, son más o menos 30 libros, alcanzarán para varios de ustedes, y los que no también pueden bajarlos de una página que les daré al final. Si ustedes, el libro no está tan largo, son 200 páginas, pero si a alguno le aburre el libro y no lo quiere leer, yo nada más les recomiendo que lean la introducción y el epílogo, ¿no? Con eso va a ser suficiente, y con eso se van a dar una buena idea de lo que habla este libro. Y yo justamente quiero comenzar esta conferencia por el epílogo, por el final. Y le puse al libro, más que conclusiones, le puse un epílogo, porque un epílogo es algo que no está terminado, algo que es como una transición o una conclusión inacabada, y lo quise poner así porque justamente el tema de juventud es un tema no acabado del que apenas se tiene que empezar a construir en este país. Este libro también es una provocación para la acción y busca disminuir en algo la retórica excesiva que hay sobre el tema para pasar una acción constructiva. En el Congreso, en el Federal, se hizo un ejercicio hace unos años de cuáles eran las palabras o términos más usados por los legisladores. Y el tema de juventud quedó en cuarto lugar. Los tres anteriores, los que ganaron el primer lugar, pues fue en primer lugar el tema de pobreza, el segundo el tema de democracia, el cuarto fue el tema de mujeres, y el tercero y el cuarto de jóvenes, ¿no? Y justamente estos dos temas, mujeres y jóvenes, pues se usaban en un sentido muy retórico, de perorata, sin un gran fondo, y pocas acciones había en realidad. Este libro, entonces, como les decía, busca aterrizar y pasar de esa perorata o ese discurso a la acción concreta. Hay un autor español que escribió un breve ensayo, tal vez usted lo conoce, se llama Francisco Quevedo, que escribió un ensayo dirigido a los jóvenes que se llama Revélate. Y este ensayo lo escribió él para que los jóvenes se rebelaran ante la dictadura y ante el relativismo que en ese momento estaba surgiendo fuertemente en España, y que bueno, ya está consolidado, ¿no? Pero fue un escritor que justamente le decía esto a los jóvenes, ¿no? Rebélate contra estas dictaduras del relativismo y de la dictadura que te esclavizan. También hay un francés que se llamó porque murió hace unos meses, Stephen Hessel, que escribió también otros ensayos para los jóvenes. Se llamaron estos Indígnate, fue el primero. Y él escribió porque él participó en la resistencia francesa contra los nazis. Y fue de esa generación que tuvo que luchar, tomar las armas, pero que también le tocó después vivir la posguerra y ante un enemigo
tan visible como eran los nazis, vio una juventud aletargada, cansada por los conflictos y que se quedaba ahí totalmente aletargada. Escribió y los movía a una rebelión ya no armada, pero sí una rebelión de las ideas, de la causa, del idealismo. Después vio que no era suficiente que los jóvenes se rebelaran, sino que era fundamental que los jóvenes se comprometieran. No solo bastaba rebelarse, sino comprometerse con causas permanentes. Y escribió otro breve ensayo que se llama Comprometeos, ¿no? Entonces, bueno, este libro busca tal vez decirles a la sociedad, pero especialmente a los que hacen programas para jóvenes o política pública para los jóvenes, que también se comprometan, o también el libro se pudo haber llamado Despierta, ¿no? Porque sobre todo los diseñadores de política pública lo hacen de una manera superflua, de una manera sin compromiso. Y eso es lo que intenta este libro. Y dirán ustedes, oye, bueno, yo no estoy en la política pública. Sin embargo, es algo fundamental ya en esta etapa de nuestro país, el que los que están en lo privado y en lo público tengan cada vez más interrelación, tengan cada vez más confluencia y trabajen juntos. Los tiempos en que el gobierno iba por un lado, la iniciativa privada separado, es algo que ya no podemos pensar si queremos influir, si queremos transformar. Entonces es momento de que sobre todo lo privado aborde y tome a lo público si queremos transformar este país. Y eso significa a veces romper nuestros propios paradigmas y meternos a algunos lugares que nosotros consideramos como no santos o como indignos o como corruptos, como es la política, como es el Congreso, como es el gobierno, ¿no? Y también el título del libro es una provocación para eso, ¿no? Es un libro que utiliza las palabras actuales de los jóvenes, ¿no? Rola, balón y condón, y que también luego busca despistar al enemigo, ¿no? Me acuerdo cuando iba varias veces, estaba en el diseño del libro, y algunas personas me sugirieron, oye, ¿por qué no le quitas la última palabra, no? Está medio fuerte, si lo dejas en rola y balón, ¿no? Y u otras me decían, oye, es que yo no estoy a favor del condón y pues ¿cómo vas tú a presentar esto? Entonces le dijo, no, hay que perderle miedo a esas palabras y además justamente tienen otra intención en este libro, ¿no? Miren, el libro, en primer lugar, no es un libro para jóvenes, ¿no? No es un libro para jóvenes. Algunos pensaron que también por el título era para ellos, pero sí es un libro por los jóvenes. Es diferente, ¿no? Está enfocado al diseñador de los programas y política pública, pero para que justamente los jóvenes tengan una mejor desarrollo y calidad de vida. Es también un libro con experiencias de una década, que como lo comentaba Mario cuando leyó el currículum, pues son las experiencias que recogí en el Congreso, en el gobierno, especialmente en el INJUVE y en el CONALEP, y también en la sociedad civil. Y trata de trasladar esas experiencias sobre cómo se puede diseñar la política pública. Y es un instrumento de reflexión, pero también, como les decía, sobre todo para la acción. Y pensar que justamente, si bien no es un libro para los jóvenes, sí es por ellos, y esa es la razón por la que estamos aquí. Es un sector totalmente incomprendido, difícil de abordar, difícil de construir con él, por varias cosas, ¿no? Primero, pues porque es un sector cuya concepción nunca nos pondremos de acuerdo. Sigue el debate, y eso es a nivel mundial, de qué edades comprende la juventud. Aquí en México, oficialmente es de los 12 a los 29 años. En los países de Europa Central es hasta los 35, porque es una población más vieja, entonces todavía varios entran en Europa del Este en esta definición de juventud.
En cambio, en los países del sudoeste asiático, pues la edad de juventud es hasta los 26 años, entonces varía, ¿no? Y ese es un debate en el que no hay que meternos, sería un debate bizantino de hasta dónde abarcarlo, ¿no? Otra dificultad de entender al sector de juventud es su dinamismo. ¿Por qué? Porque todos dejamos de ser jóvenes, contrario tal vez a lo que pasa con las mujeres, ¿no? No se deja de ser mujer. Bueno, ya hay algunas cosas extrañas, ¿verdad? Como ese artista por ahí, ese exdeportista atleta de Estados Unidos, en fin. Bueno, quitando esos casos extremos, no se deja de ser mujer, no se deja de ser hombre, pero sí se deja de ser joven. Y entonces muchas veces eres estigmatizado si tú cumples los 26 años, ya, ¿qué haces en el tema de juventud? Ya no debes entrar a ese tema porque ya no eres joven y no nos vas a entender, ¿no? Y entonces los jóvenes que tienen sus organizaciones o sus causas dejan a un lado las mismas. Y también porque hay otros intereses, otras etapas de la vida, otros retos. Entonces es muy complejo el tema. Ahora ya podemos dividir de esos 12 a 29 años las etapas de juventud. Ahora ya está muy claro cuál es la pubertad, más o menos, que es de los 12 a los 15, luego está la adolescencia, de los 15 a los 19, y luego la juventud de los 20 a los 25 más o menos. Pero para el diseñador de la política pública de juventud, por lo menos aquí en México, esas etapas no existen. El Instituto Mexicano de la Juventud engloba a los jóvenes en esa edad y no tiene políticas específicas para cada grupo de edad. Oye, ¿y por qué no se crea o lo aborda otro organismo como el DIF, que pudiera abarcar a estos jóvenes, sobre todo a los que están en la pubertad? Bueno, porque hay una lucha de poder. El Instituto Mexicano no quiere soltar a esos jóvenes de 12 a 15 años, y el DIF, aunque sí tiene algunos programas, políticas, tampoco tiene la capacidad y no ha querido tomarlos completamente. Entonces hay un vacío de quién debe abarcar el tema y las diferentes etapas de juventud. La definición también no se ponen de acuerdo y hay un estilo y jaloneo de los diferentes actores para lograr justamente la definición de juventud. Entonces, bueno, tal vez dejándolo un poco más idealista, podríamos tomar esta definición que decía Reyes Heroles, de se pueden tener 1000 años y ser joven. Hay juventud con años, pero también hay vejez antes de tiempo. Y esto que parece algo como también retórico, pero pues también pasa en la realidad, ¿no? ¿Cuántos jóvenes ya vemos que parecen adultos o a veces adultos frustrados? ¿No? O cuántos también adultos hay muy joviales, con un gran espíritu emprendedor y un gran corazón, con gran visión del mundo, a pesar de que puedan tener 60, 70, 80 años, ¿no? Entonces, también hay una cuestión en la parte de sentimiento, en la parte de vivencia, de lo que es y lo que no es no ser joven. Aquí algunas breves estadísticas, en estas no me voy a detener porque ya estábamos en este país con excesos de estadísticas sobre diagnosticados, pero algunas de ellas importantes son, como les decía, de 12 a 29 años de edad, es el 32% de la población, que son aproximadamente 35 millones de jóvenes, ¿no? Entonces, aquí está la población de jóvenes en pobreza, no pobre 49%, pobreza moderada 32% y un 18% pobreza extrema de acuerdo al último censo. Sin embargo, yo creo que el tema de juventud no solo es de cantidad. Yo no quiero caer en esta también perorata que luego se habla mucho en los discursos de, es que como somos más o como somos tantos millones, entonces nos deben de atender. Yo creo que más aquí, más que cantidad, es calidad, por estas razones. El bono demográfico, del cual también ya se ha hablado hasta el cansancio, la construcción o necesidad de reconstrucción del tejido social, la confianza país y el tema de que los jóvenes, contrario también a lo que tenemos ya conceptualizado, no son solo el futuro del país,
sino son esperanza presente. Entonces creo esas razones hacen claro la importancia de abordar el tema de juventud con mayor seriedad en nuestro país. Ustedes leerán en la primera parte del libro, el libro tiene 3 capítulos, la primera parte es un análisis breve, porque sería motivo de hacer varios volúmenes, sobre cómo los gobiernos de nuestra nación han visto a la juventud. El libro abarca de Porfirio Díaz hasta los comienzos del gobierno de Enrique Peña, y cómo cada uno de estos gobiernos conceptualizó a los jóvenes. Por ejemplo, ¿no?, en la época de los liberales y de Díaz, se veía a los jóvenes como sujetos de la educación, ¿no?, aquellos jóvenes con los cuales había que trabajar, había que prepararlos para que en un futuro tomaran las riendas del país. Entonces, la política de juventud se reducía a una política educativa y se tenía una visión muy idealista de la juventud. Ustedes recordarán la frase de juventud te vas para no volver y juventud divino tesoro, ¿no?, del poeta Rubén Darío. Bueno, pues justamente esa era la visión que permeó en esa época de Díaz, desde los liberales, Díaz, y un poco antes de la Revolución. Y luego podemos pasar en la Revolución, pues que se necesitaba las armas, ¿no? Entonces, el joven era conceptualizado como un soldado, ¿no?, o la mujer como la soldadera que ayudaba en el campo a atender a los heridos, a las armas. Y así podemos pasar a la época industrial con Ávila Camacho, donde pues lo importante era la industrialización, el desarrollo estabilizador. Entonces se le veía también cómo educar para la producción al joven, y hasta llegar a visiones tal vez como la del 68, donde era la juventud divina delincuente o divina simbradora del status quo. Entonces, ¿sabes qué? No te comprendo, entonces te debo de reprimir, te debo eliminar. Luego llegó la época de los 70s, los 80s, donde crecen las grandes ciudades y hay grandes problemas. Entonces, juventud divina desconocida, no te entiendo qué quieres. Hasta llegar a la época tal vez de los gobiernos panistas, donde se hablaba de la juventud divina esperanza. Bueno, ahora sí va a cambiar el país, ahora sí los jóvenes tienen un gran potencial. Y hasta volver ahora a la época de Enrique Peña Nieto, juventud divino asistencialismo, ¿no? Los jóvenes son factor de riesgo, vamos a cambiar al INJUVE de estar en la SEP a la Secretaría de Desarrollo Social, porque es un problema, un sector en riesgo, ¿no? Entonces ustedes lo leerán ahí más a detalle, y también un poco se hace un recuento de los grandes jóvenes, movimientos, organizaciones que participaron en la historia y también ayudaron a cambiar el país. Desde, por ejemplo, la generación de 1915 que guiaba o que impulsó Gómez Morín, inspirado en José Vasconcelos, que tuvo su esplendor en ese movimiento a la presidencia de Vasconcelos, los movimientos Scouts, la Guerra de los Cristeros, ¿no?, donde participó gran cantidad de jóvenes en los años 20. Encontrarán también la participación de los jóvenes en los movimientos armados, en los movimientos pacifistas, que encontraron diversas expresiones, ¿no? Hasta llegar, bueno, a los actuales, ¿no?, como Yo Soy 132, que digamos es el más famoso reciente. Y bueno, Bismarck, ustedes lo han oído de él, prusiano, pues decía esta frase que es muy evocadora y que se refleja en la política pública: el político piensa en la próxima elección, el estadista en la próxima generación. Y ese es el drama de nuestro país, y no solo en la política de juventud, sino en la política en general. ¿Qué errores principales se cometen siempre al hacer política pública? Yo lo resumí en 2. Uno, la concepción limitada de la persona, ¿no? Se le ve siempre al joven como una persona con ciertas características, con un enfoque casi siempre de resolver sus necesidades materiales más inmediatas. Y el otro error es la ignorancia, ¿no? Lamentablemente
nuestros diseñadores de política no están preparados para afrontar el reto que significa hacer política pública. Los 5 errores principales que se cometen en el diseño. Reduccionismo y determinismo. ¿Qué significa el reduccionismo? Bueno, que entendemos a la persona solamente como un ser o un individuo material. Entonces, si lo entendemos desde esa concepción, la política pública diseña solamente cuestiones para satisfacer las necesidades materiales. Entonces yo le debo de dar pues alimentación, le debo dar oportunidades materiales como empleo, y entonces ahí es un tema en el que se queda la política pública. No digo que esté mal, pero sin embargo hay diseñadores de política pública que solo se quedan en este nivel. Hay otros, sobre todo estos son los diseñadores de política más enfocados o con una visión más de izquierda, que tienen una visión determinista. Esto viene por las ideologías comunistas, marxistas, donde ya estaba determinado que siempre tenía que haber una lucha de clases, el conflicto obrero-patronal y siempre un constante conflicto. Entonces decía que siempre la clase obrera estaba oprimida y el joven estaba oprimido. Entonces el determinismo se basa en que el joven pues toda su vida tiene que estar en una constante lucha por tratar de salir de la opresión, pero con poca esperanza y con poca visión de futuro. Esto quiere decir también el determinismo, que el joven es preso, por ejemplo, pues ya de su propia naturaleza humana, como es, por ejemplo, por los instintos. Entonces es muy difícil que el joven pueda no responder a otra naturaleza o una naturaleza trascendente o una naturaleza de dominio y se quede el joven en una naturaleza instintiva. Y entonces hay que en ese sentido poner los medios para encauzar esa naturaleza instintiva solamente. Otro es la generalización, ¿no? Ustedes hemos oído siempre, muchas veces, las famosas generaciones de jóvenes que ha habido. La primera vez que se generalizó a una generación fue los baby boomers, ¿no? Aquellos de la posguerra, que pues fueron jóvenes que venían de vivir las secuelas de la guerra, que habían un poco perdido la esperanza y estaban como desorientados, y fue una generación muy característica. Luego vino la generación de los ideales, tales malentendidos, pero como los hippies, ¿no? Donde pues el amor, la libertad, buscaban justamente contrastar y crear extremos con esa libertad que se había perdido y donde se quería no pensar en conflictos. Y de ahí pasamos a las generaciones X, donde no importa nada, o hasta llegar ahora a nuestros días a la generación de los millennials, ¿no? Estos jóvenes que sí tienen un poco de más conciencia social, pero en donde el individualismo sigue privando, la tecnología priva, donde hay una constante intensidad de vida y acelere, en fin. Entonces, siempre se ha tratado en todas las épocas de la historia generalizar a los jóvenes. Son delincuentes, son rebeldes, son problemáticos, son incomprendidos, son difíciles de entender. O se busca justamente un error de generalización, es poner esto que los jóvenes, todos son jóvenes los de 12 a 29 años. Y no es lo mismo, y ustedes lo saben bien, trabajar con alguien de 12 años que con alguien de 29. Y sin embargo hay políticas que generalizan esta situación. El tercer error muy claro, que lo cometen todos los políticos, el cortoplacismo, porque así está diseñada nuestra política, nuestro sistema político, cuando mucho dura 6 años, los jueces son los que duran más, pero pues los presidentes municipales, que son los que están en contacto con el joven, ¿no? Duran 3, y entonces eso los lleva a hacer política de la inmediatez, resultados ya, política sin profundidad. Y esta que les hablaba yo, la visión materialista, de ahí mucho el nombre de rola, balón y condón, ¿no? Oye, ¿qué hacemos rápido que nos dé resultados y nos traiga el beneplácito ciudadano o los votos? Bueno, pues hay que llenar la plaza pública con Justin Bieber en el Zócalo, llegan 10,000 jóvenes y mira nuestros indicadores, 10,000 jóvenes a los que se les dio cultura, ¿no? 10,000 jóvenes culturizados.
Oye, que no, pues a los jóvenes les gusta el deporte y eso los saca de las drogas. Vamos a hacer 4 torneos rápidos el fin de semana y le regalamos balones y trofeos. Y entonces les estamos fomentando la práctica deportiva y presidente municipal vaya y entregue los diplomas. ¡Wow! Ya les fomentamos el amor por el deporte. Oye, no, ¿ya vieron las estadísticas? El embarazo adolescente está altísimo. ¿Qué hacemos? Pues muy fácil. Aliate con las fábricas de condones y reparte miles de condones y con eso vamos a reducir el embarazo adolescente. Y entonces vemos que la gráfica de embarazo sigue subiendo, ¿no? Y también la de producción de condones, ¿no? Entonces, justamente esas políticas públicas de la inmediatez, de la visión materialista, es lo que ha permeado y lo que también ha evitado que se resuelvan los problemas de fondo. Cuarto error es superficialidad y desvinculación social, ¿no? Se siguen haciendo políticas en el escritorio sin atender la realidad y conocer qué, cómo, cuándo, qué piensa el joven, y no solamente el joven, sino qué piensan los otros grupos con los que convive el joven. En primer lugar, la familia, porque el joven pues, es parte de la familia. En segundo lugar, la escuela, los otros jóvenes y también las otras generaciones. El querer hacer política pública aislando al joven, ¿no? Y decir, es que la política es para el joven y la tiene que hacer joven, es un grave error. Como por ejemplo yo cuando, algo que critico mucho de las políticas de género, es cuando a una mujer, ¿no? Se dice, vamos a hacer los cursos de capacitación de la violencia contra la mujer. Vamos a llenar el auditorio de puras mujeres, ¿no? Y ni un solo hombre. Y digo, ¿y dónde están? No, pues, ¿a quién vamos a educar? ¿A quién vamos? Y se necesita para combatir la violencia contra la mujer, en primer lugar, el diálogo entre hombre y mujer. Bueno, igual pasa en la política de juventud. Queremos que el joven haga la política, solamente jóvenes, que sean para los jóvenes únicamente, y los aislamos de otros grupos generacionales, como los niños, como los adultos mayores o como las mujeres. Y entonces estamos creando individuos egoístas aislados que cuando mucho verán por su propio grupo juvenil. Y hay que enseñarles a los jóvenes que tienen que ser solidarios con los niños, solidarios con las mujeres, solidarios con los adultos mayores. Entonces las políticas hay que vincularlas también socialmente y hacerlas más profundas. Y el otro tema, el centralismo, ¿no? Tenemos igual hacer política desde un centro de trabajo, desde los escritorios tal vez del INJUVE, de la Sedesol, y necesitamos hacerlos en lo local, porque cada realidad es diferente. Aquí algunos ejemplos de estas políticas fallidas, ¿no? Prepasí, que es un gran fracaso educativo del gobierno de la ciudad, donde no hay una formación integral, sino una formación de reduccionismo para darles un papel y yo tener en mis números que tengo tantos jóvenes con bachillerato acabado y decir, en la Ciudad de México sí hay oportunidades de preparación para los jóvenes de preparatoria. O esta que para mí ha sido la peor campaña para prevenir el embarazo, de Marcelo Ebrard, la de Úsalo, que ha sido terrible, no solamente porque promueva el condón, que pues ha sido ineficaz para bajar el embarazo adolescente, sino porque pasaban videos que pues ya rayaban en la parte erótica y de promoción del embarazo, ¿no? O de la relación sexual y con un total materialismo y reduccionismo de la persona. Por suerte tan grave esta que los propios ya cuando entró Mancera pues le bajaron, ¿no? Otro error, y ese lo hemos cometido ya todos como sociedad, porque los líderes de opinión pesan, fue el tema de los ninis. El tema de hablar de ninis es un error de generalización y también de reduccionismo, porque decimos, y esto lo empezó a posicionar el doctor Narro, que hay casi 7 millones de ninis, y todos nos grabamos esa cifra. Pero este es un estudio que hizo el Instituto Nacional de Evaluación Educativa a la hora de estudiar el fenómeno de la deserción en educación media. No me voy a detener mucho en esto, pero lo que decía era, el INE vio que, oye, en ese gran costal de 7 millones,
Están metiendo a las amas de casa, aquellas que libremente decidieron estar en la casa, en el hogar con sus hijos. Metieron en ese gran costal, pues también al delincuente, al narco, ¿no? Al delincuente común, ahí está adentro. Decidieron también en esa gran bolsa meter al comerciante ambulante, aquel que pues sí está trabajando en la informalidad, pero tiene su puesto ahí en el centro, o en cualquier lugar. Metieron también en esa a los becarios, los que tal vez se van a estudiar una beca al extranjero o aquí en el país de tiempo completo. Metieron en esta bolsa a los misioneros, a los sacerdotes, ¿no? O sea, entonces a todo el mundo, y claro, la cifra nos da. Entonces los medios de comunicación, tenemos 7 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, y entonces la CONAGO saca vamos a poner tantos millones para que no haya más ninis o para traer a los ninis. Bueno, ese es un error de generalización muy claro de cómo los medios, la opinión pública pueden llevar a hacer cosas ineficaces, a ponernos a todos estresados y luego que no haya eficiencia. El dinero que la CONAGO invirtió para tratar de evitar ninis va a estar desperdiciado porque no hay una claridad de primero qué es un nini y segundo lugar pues la ineficiencia porque vamos a estar dando tiros sin la precisión. Al final lo que dice realmente el INE es que hay alrededor de 400,000 jóvenes que no estudian ni trabajan, o como yo prefiero llamarles, jóvenes sin oportunidades, sin futuro. Sí, la mayoría son mujeres, porque aquí están las amas de casa, que pues algunas pues tal vez sí forzadas, y no han podido continuar sus estudios, pero la gran mayoría son mujeres que están en su casa, que trabajan en su casa y por sus hijos, y se les considera ninis. Y entonces imagínense ese error de conceptualizar a una ama de casa como un nini, y está en esta gran bolsa, y a veces se quiere invertir para sacar a esas mujeres que libremente, no, oye, pues yo quiero estar en mi casa. También por la conceptualización reduccionista de que ser ama de casa es malo en esta sociedad, ¿no? La mujer tiene que trabajar a fuerzas, y entonces se quiere estigmatizar en ese sentido, ¿no? Otro error, pues fue juegan en fútbol recursos públicos. Esto lo hizo una senadora en Tlaxcala, que dijo, bueno, vamos a organizar unos torneos de fútbol rápido, como les decía, y al equipo que gane, pues le vamos a decir qué quiere que hagamos a favor de los jóvenes y de su comunidad, y entonces les damos dinero, en ese sentido, dinero del Senado que tenía ella para su gestión, ¿no? Entonces, bueno, también parece pues algo mejor hecho porque la comunidad decide, pero también el dar recursos públicos sin una dirección, sin un enfoque, sin una visión, pues desperdicia los recursos y parece más una acción populista, centralista, que realmente de fondo y de utilidad. Esta es otra de la Semana de la Juventud. Los municipios gastan mucho dinero. Esta fue hecha en Tlanepantla el año pasado. Y pues es el típico, una feria donde hay bolsa de trabajo, donde hay algunas conferencias, pero si nosotros evaluamos el costo-beneficio, el cortoplacismo que esto trae, son recursos desperdiciados, en realidad, que no traen los beneficios esperados. Aquí el tema de las becas, este es otro tema. ¿Por qué si las becas han crecido exponencialmente, se ha reducido tampoco la reprobación y la deserción? Sigue manteniéndose muy similar a los índices de 1990, sí ha bajado un poco, pero no lo que se esperaría. Bueno, porque el tema de las becas es otro tema justamente limitado, reduccionista y centralista para abordar la política de por qué el joven deserta. Si bien es cierto que la mayoría de los jóvenes desertan por una cuestión económica, no es la causa, es la minoría mayoritaria, pero no es la única. Si nos vamos a fondo al analizar la educación media superior, los jóvenes desertan porque dicen, no me sirve lo que estoy estudiando, no le veo el valor, es aburrida la escuela, tengo problemas en mi familia, hay violencia, me hacen bullying,
no tengo los materiales, la escuela es espantosa. Los jóvenes que están estudiando para técnicos no tienen los programas de software, no tienen el equipamiento necesario y eso los va desmotivando. El 45% de los jóvenes desertan por causas económicas, pero el resto desertan por todas estas causas que les he dicho. Y entonces la política pública en su mayoría va enfocada a dar becas a ese 45% y no al resto. Entonces ahí hay otro error grave y por lo cual no se logra reducir también este tema de la deserción y la reprobación. ¿Qué hacer ante este panorama? Y yo que estoy aquí formo parte de una organización que pertenece a Red Familia, yo que tengo que ver si no soy diseñador de política pública, bueno, tal vez no de política pública, pero sí de programas. Muchos de ustedes hacen programas o trabajan con jóvenes, mujeres jóvenes o adolescentes, ¿no? O niños, que va muy ligado ya, que están en esa prepubertad que ahora se ha acelerado, y que muchas de estas cuestiones deben ser tomadas en cuenta, porque a veces pedimos recursos al gobierno, o a veces también podemos influir en el gobierno. ¿Cómo podemos influir? Pues haciéndole ver estos errores al diseñador, con quien trabajamos, con quien hacemos un programa o alianza, no cometiendo los mismos errores en nuestra organización, y también otra vez, lo que ha hecho Red Familia muy bien en los últimos años, empezar a cabildear y trabajar en estos temas. Hay 32 leyes estatales de juventud. De ellas, que sean prácticas y eficientes, ninguna vale la pena. Hay desde la peor que hay en el país, que es la del Distrito Federal, una ley ideologizada, una ley reduccionista, una ley materialista, una ley que no busca el desarrollo integral del joven, sino más bien tiene una agenda muy específica. O también hay la mejor ley de juventud desde mi punto de vista, que es la ley de juventud en el Estado de México, donde busca ligar y crear acciones vinculatorias entre las diferentes dependencias que hay en el Estado de México para hacer acciones de promoción para los jóvenes, pero que en la práctica no es tomada en cuenta, no se lleva en realidad y le falta también más sustancia. Pero si quieren, para ustedes cuando vean alguna de estas leyes, comparen nada más la del DF, la del Estado de México, que es la mejor, y vamos a ver una gran carencia y un gran vacío de fondo de practicidad y de eficiencia en las leyes de juventud. Yo creo que ahí es otro tema en donde Red Familia tendría que empezar a trabajar. No hay una ley federal de juventud porque primero se necesita reformar la Constitución, porque en la Constitución, si usted lee la Constitución, no existe la palabra jóvenes, no existe el grupo jóvenes, contrario a todos los demás grupos. Yo ingresé una iniciativa de ley para reconocer al grupo de jóvenes en la Constitución y promover el desarrollo integral de la juventud, modificando el artículo 4 y el 73, se aprobó en la Cámara de Diputados, pasó al Senado, el Senado le hizo una modificación, la aprobó, la regresó a la Cámara de Diputados y ahorita está ahí detenida en la Comisión de Puntos Constitucionales. Por un lado, es importante que se apruebe una ley y que se reconozca a los jóvenes. Por otro lado, les he de decir, tengo mis temores de que luego se diseñe una ley federal de juventud que tenga esa carga ideologizante como algunas de las que hay en el país y que no resuelva y no sea eficiente. Entonces, pero habrá que trabajar en eso y prevenir y tener cuidado en lo que venga en este tema de leyes de juventud. ¿Qué hay que hacer para hacer buenas políticas de juventud? Integralidad humana, la concepción de la persona no solamente como cuerpo, sino como mente, como espíritu, que es fundamental. La diferenciación juvenil, para no tratar igual a la política pública los jóvenes que los adolescentes, que la pubertad. La participación, porque la política pública de juventud no solo la pueden hacer y deben hacer los jóvenes, sino necesita la participación social, y ahí hay, como siempre, los dos pilares sociales para el tejido, la familia y la escuela. Ahí es donde empieza a formarse realmente esta visión integral del joven.
y la sistemicidad, es decir, tenemos que ver que no solamente sea un pobre municipio, pobre en el sentido que a veces no tiene los recursos o no tiene la visión, quien haga política pública, sino también haya subsidiariedad con los otros entes mayores, el gobierno estatal, el federal, las universidades, la escuela, la familia, ¿no?, las organizaciones sociales para lograr eficiencia e impacto social verdadero. En la página 199 y 200 del libro, que es el apéndice 4, viene una propuesta de cómo hacer política pública integral de juventud. Y yo lo baso en 3 pilares: el bien ser, el bien hacer y el bienestar. Las políticas públicas van más enfocadas a este círculo, al bienestar. Entonces ahí está la salud, la prevención del embarazo, las cuestiones de prevención de la salud en general, la educación, la recreación, etcétera, el bienestar. Pero pocas son las que hacen bien hacer. Por ejemplo, una política pública de bien hacer podría ser el voluntariado, que como sabemos en nuestro país es escaso, es limitado. Entonces el voluntariado sería una política que debería ser impulsada nacionalmente, porque ahí se muestran los valores que tiene la juventud, el idealismo, la solidaridad, el trabajo en conjunto, ¿no? Y ahí deberían entrar. Y el bien ser, que deben ser las más importantes, y las hay aisladas y son más la consecuencia de los maestros, de algunos buenos maestros, de algunas escuelas, como está el tema de autoestima, el tema de visión de vida, el tema de ideales, de proyectos individuales y colectivos que te hacen ser una persona que no nada más piensa en el individualismo, sino también en aportar, en tener impacto y en trascender. Entonces, lamentablemente solo tenemos en este país de este tipo de políticas, un poco menos, sobre todo a nivel local estas, y de estas, pues, alguna persona, escuela, institución que por sí sola lo hace, pero no con un principio sistémico y de impacto, para lograr solo así el bien común, ¿no? Algunas otras soluciones que hablo en el libro, sobre todo en el 3er capítulo, el marco jurídico, el poder político al Instituto Mexicano de la Juventud, que es un ente más operativo, pero debería ser un ente coordinador de la política pública, el federalismo, los recursos, que eso sí, hay gran inversión en recursos, no lo suficientes, y para variar, pues mal hechos, mal aplicados, la participación y la transparencia de evaluación. Ustedes han de saber que no los programas menos evaluados por el Coneval, que están menos sujetos a reglas de operación, son los programas públicos de jóvenes. Nadie los evalúa, por eso también su mortalidad es tan alta. Son los programas que duran menos, las políticas que duran menos, porque como no hay evaluación, en el programa de presupuesto no se les ve, mueren y desaparecen como cualquier cosa, ¿no? Este es un tema que no se ha visto mucho, pero es la inversión en juventud como porcentaje del PIB. Aquí tenemos que ha bajado del 9%, ¿no?, en el 2001 al 6.7% se prevé que baje en este año. Entonces, si bien es cierto que yo también, como el tema educativo, el tema no es un problema de cantidad de recursos, sino de la calidad y la aplicación, pues aguas, porque también la inversión directa en jóvenes en programas y políticas públicas está bajando en vez de disminuir o por lo menos mantenerse. Y finalmente termino justamente con lo que decía yo al principio de Fernando Quevedo y de Hessel, de que hay que llevar y trasladar, buscar que las políticas públicas también tengan algo que en los libros de política pública nunca va a venir, que es la pasión por transformar mi yo y mi entorno. Por eso hago otra vez eco de estas palabras de estos ensayistas, un español y un francés, de que sí hay que decirle a los jóvenes, oye, en primer paso hay que indignarse ante lo que está pasando y no te puedes quedar tú tranquilo y acostumbrar a la violencia que ves, a la comodidad o a la superficialidad que denotan nuestros gobernantes o a su apatía. Pero tienes que no solo quedarte ahí, tienes que pasar y rebelarte. Una rebelión en donde pases a la acción y no solamente te quedes en la queja del café. Pero lo más importante, como después Hessel
tal vez quiso precisar, es comprometerte. Para llevar un buen cauce estas dos. Porque si no, nos quedamos en indígnate, pues las cientos de marchas que vemos a diario en nuestro país. Rebélate, nos vamos a quedar como el Yo 132, ¿no? Un movimiento que pues decías, oye, hay esperanza, muchos simpatizamos en un principio con ellos, pero después fue tomado por otras causas, como ocurre siempre en la historia de los movimientos juveniles, se desvirtuó totalmente y ahora pues ya no queda nada de ese movimiento que no se veía desde hace decenas de años, tenía la confluencia de jóvenes universitarios de escuelas públicas y privadas, pero terminó totalmente desvirtuándose. ¿Por qué? Porque no había un compromiso, no había los liderazgos y se necesitaba realmente el compromiso con una visión de futuro, desarrollo integral y trascendente de los jóvenes para realmente cambiar su futuro, ¿no? Entonces, pues eso es el reto que implica hacer política pública y por eso decidí escribir el libro, para dejar un documento que plasme una visión alternativa de hacia dónde trabajar con los jóvenes, una visión que nos lleva a construir y a tratar uno de los temas que desde el ámbito público es menos concreto y observado, y donde necesitamos construir desde y fortalecer la institución hasta lograr un compromiso nuevo y renovador como sociedad, sea desde el ámbito en donde estemos, ¿no? Pues muchas gracias y pues quedo atento si hay tiempo para preguntas.